de lo que es la activación por qué parte de todo este proceso vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Imaginemos, ya sea por un virus o porque hay algún alérgeno o algo que está sucediendo, la inmunidad innata es la que va de alguna manera a iniciar la respuesta, pero llega un momento en donde el linfocito T virgen va a participar del proceso de activación frente a patógenos, frente a alérgenos, etc. Y el ecosistema o las señales que va a recibir de la inmunidad innata va de alguna manera a determinar hacia qué perfil o hacia qué tipo de linfocito T nos vamos a diferenciar. Pero independientemente de cuál sea el perfil, el proceso de activación es, a grosso modo, igual en todos los perfiles. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cómo es esta activación? Porque acá vemos el linfocito T y dice citoquinas y demás. Está buenísimo. Estas citoquinas van a de alguna manera determinar hacia dónde va a ir este linfocito T naive. Pero de todas maneras, todo este proceso de activación es lo que vamos a ver hoy. Este paso exclusivamente es lo que vamos a ver hoy. Después esta clase de alguna manera se complementa con las siguientes dos clases que tienen que ver con todas las funciones efectoras del CD4 y todas las funciones efectoras del CD8. Pero no podemos hablar de eso si no vemos primero cómo es el proceso de activación. Y este video que les quería mostrar de alguna manera sintetiza o resume lo que tenemos que ver hoy de una forma mucho más gráfica. Porque vamos a ver un montón de gráficos, diseños, diagramas y un montón de proteínas que están adentro de una célula, pero nosotros en el sistema inmune muchas veces no vemos qué es lo que sucede. Entonces, me parece que está bueno ver qué es lo que pasa con la célula activa. Este es un video de la Universidad de Cambridge, me parece, que muestra una serie de linfocitos activados atacando diversas células. En algunos casos células tumorales y en otros casos células infectadas por virus. Pero fíjense estas que están así medias verdes amarillitas. Eso es un linfocito. Miren el nivel de actividad, cómo se mueve, cómo está de alguna manera pegándose a otra célula. Para poder hacer todo esto, imagínense todo lo que es el reconocimiento, todo lo que es la cantidad de señales, todos los procesos celulares, moleculares que están sucediendo dentro de un linfocito para que la célula se comporte de esta manera, ¿no? A mí la verdad, cuando lo vi la primera vez este video me pareció alucinante, con lo cual quería compartirlo para que vean un poco cómo, miren cómo también toda la reconfiguración del citoesqueleto que tiene que haber para que una célula se mueva de esta manera. Y hay una parte del video que es muy linda, que muestra no solo esto, sino también cómo se pega una célula al linfocito y en un momento hace una sinapsis inmunológica, que es la manera que tienen ciertos linfocitos de atacar células, que son los CD8, cómo forma una especie de canal, acá lo podemos ver bien, miren cómo de alguna manera arma una boquilla de esta manera, y acá estos puntos rojos que ven son los gránulos citotóxicos que tienen los linfocitos CD8 para degranularse y generar un poco la muerte celular en la célula infectada. Voy a frenar el videito. Así que bueno, ¿por qué la célula hace eso? ¿Cómo lo hace, no? Acá hay algunas diferencias, si vamos a ver la activación linfocitaria en general, algunas diferencias claves entre el CD4 y el CD8. El CD4, dentro de sus funciones, cuando se activa, un punto importante es que tiene que después encontrar al linfocito B que también reconozca el mismo antígeno y producir anticuerpos específicos, generalmente para gérmenes extracelulares, pero si nos vamos a lo que tiene que ver con las vacunas de virus también, parte de la protección tiene que ver con la producción de anticuerpos específicos, virus de la varicela, sarampión, rubiola, etcétera. También tiene que ver con la activación del linfocito CD8. Esto generalmente se da en el contexto de gérmenes intracelulares virales, y en caso de que sean gérmenes por ahí no tan intracelulares, genera la activación de efectores de lo que sería de la inmunidad innata, como puede ser el neutrófilo, el eosinófilo, el macrófago. Lo que hay que entender es que el CD4 no mata nada. El CD4 solo cumple funciones, como bien dice su nombre, de ayuda, ¿no? CD4 o linfocito T helper, bueno, ayuda. No mata nada, pero ya sea el CD8 o al neutrófilo o al eosinófilo o al macrófago, de alguna manera es el que le va a dar la señal o le va a dar la orden de activate, comete este microorganismo y matalo. Y el CD8 su función principal es la citotoxicidad o atacar células infectadas por virus. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que es el linfocito helper y el fagocito que de alguna manera le está presentando, esto puede ser una célula dendrítica, le presenta el antígeno, se genera en este ecosistema, en función de cuál sea el microorganismo,
una serie de liberaciones de citoquinas que inducen al CD4 a que cambie su perfil y se genera la activación del linfocito y la diferenciación del mismo. En este caso, como es una célula viral, evidentemente va a generar en el CD8 una activación y el CD8 va a destruir por la liberación de perforinas, granzimas, la célula infectada. Y estos son un poco algunos perfiles que podemos conocer. Esto lo vamos a ver en las próximas clases, pero no quería dejar de mencionarlo. Hablamos del TH0 o linfocito T helper en reposo, que puede diferenciarse hacia un perfil TH1, hacia un perfil TH2, hacia un perfil TH3 o TH17. Generalmente el perfil TH1 es para gérmenes intracelulares, el perfil TH2 es para parásitos helmintos, el perfil TH3 es para bacterias. Entonces, el efector final de que destruye va a ser el CD8 si son virus, el monocito macrófago, digo bien, si son gérmenes intracelulares no virales, como por ejemplo las micobacterias. Aquí el efector va a ser el eosinófilo, por eso cuando tenemos parásitos sube la IgE y suben los eosinófilos. Y en el caso de, por ejemplo, un estafilococo, vamos a tener que se va a inducir más un perfil de tipo TH17 y la activación de los neutrófilos en última instancia. Y esto también corre para ciertos hongos como la cándida. Pero no son los únicos. También tenemos perfiles que tienen funciones más regulatorias, como por ejemplo los linfocitos Treg o T regulatorios, que es otro perfil que el TH0 se puede diferenciar. Como les decía, es importante entender cuáles son las citoquinas. Entonces, si de repente tenemos TGF-beta, el TH0 va a decir, ok, me activo, pero me activo hacia este perfil. Y el factor de transcripción principal para ir hacia este perfil es FOXP3, por ejemplo. Y la Treg va a tener una expresión en su superficie de ciertas proteínas que nos van a ayudar a poder reconocerlas con la citometría de flujo y va a liberar mediadores específicos que van a cumplir las funciones de regulación del sistema inmune. Entonces, son importantes para la tolerancia inmune, ¿no? Tanto central como periférica. Y hay otros perfiles más raros, no tan raros, pero porque por ahí cumplen otras funciones, como el T helper folicular, que está muy, muy relacionado a lo que tiene que ver con la colaboración entre T y el B y la producción de anticuerpos. Y algunos más emergentes, como por ejemplo el TH9, que todavía no se sabe muy bien cuáles son las funciones específicas que tiene, si bien son parecidas a las del perfil TH2. Y esto que vemos acá, este hermoso gráfico, es un poco lo que nos vamos a dedicar en la clase de hoy. Esto es lo que tenemos que tratar de entender, todo este proceso. Este es un linfocito T, la membrana del linfocito, el núcleo. Este es el TCR, el receptor del linfocito T, y esto es todos los procesos moleculares que tienen que suceder, todas las cascadas y señales que tienen que suceder para que lo que reconocemos en este extremo genere un impacto en los genes que se están transcribiendo en esta célula que van a determinar las funciones que esta célula está haciendo. Así que esta es un poco la reacción que genera esta imagen, pero vamos a ver que lo podemos ver un poquito entre todos. Veámoslo bien esquemático y bien sencillo. Esto que vemos aquí atrás lo podemos simplificar en esto. Tenemos un ligando, un antígeno, un receptor, imaginemos que es el TCR, y el receptor en sí mismo no tiene la capacidad de fosforilarse, que es una manera habitual que el ser humano tiene de activarse metabólicamente, pero tienen asociados generalmente proteínas que se llaman tirosinquinasas, que no son del receptor, pero están asociadas al receptor en la parte intracelular, y cuando se une el ligando al receptor, genera una activación de la tirosinquinasa que permite la fosforilación de ciertos dominios intracelulares, que esto permite que se activen enzimas cascada abajo. Las enzimas activadas van a activar o modificar factores de transcripción que están en reposo haciendo nada en el citosol, y una vez que son modificados estos factores de transcripción, se traslocan al núcleo y favorecen la transcripción de programas genéticos, en estos casos de activación celular. Y en general, la proteína que es común a la activación celular del linfocito es la interleuquina 2. Entonces, ¿cómo armamos la receta de la torta? ¿Cómo se arma? ¿Cuáles son las partes fundamentales? En orden de aparición, ligando, que es el antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos, el receptor, que en este caso es el TCR, proteínas asociadas al receptor, que son el CD3 con sus 3 subunidades, ahora lo vamos a ver, y la cadena Z,
proteinquinasas, que en el caso del sistema inmune en general son tirosinquinasas, porque el residuo que se fosforila es la tirosina. Hay otros residuos que se pueden fosforilar en la naturaleza, pero en general en el humano y en el sistema inmune es la tirosina. Tenemos correceptores, CD4 para el helper, CD8 para el citotóxico. Y después tenemos moléculas coestimuladoras que hacen que la señal que está generando el TCR sea más potente, porque si no potenciamos esa señal, generalmente el estímulo no llega al final y no genera el impacto que uno desea. Entonces necesitas esta coestimulación para que la señal avance. Después tenemos unas proteínas que se llaman proteínas adaptadoras, que de alguna manera generan toda una conformación que permiten que las distintas vías de activación puedan activarse. Y después tenemos propiamente dicho las diversas vías, ahora las vamos a ver, pero por ahí reconocen la vía del emetor o la vía de la calcineurina, podemos tener. Y después todas estas vías, en última instancia, ¿qué hacen? Activan o generan factores de transcripción que se van a meter en el núcleo y van a favorecer la transcripción de genes de activación. Hay muchos tipos de receptores en el ser humano. Nosotros en lo que nos enfocamos en el sistema inmune es en el cual el receptor no tiene la capacidad de fosforilarse, pero tienen proteínas asociadas que sí lo pueden hacer. Hay receptores que sí tienen esta capacidad, pero no nos vamos a enfocar. Hay otros receptores que directamente no tienen un receptor en la superficie, sino que están dentro del citosol. Esto sucede mucho con las hormonas. Después recordarán de la muy tierna infancia en la facultad las proteínas G de 7 pasos transmembrana, que esto tenía mucho que ver con el metabolismo respiratorio, el ATP y demás. Y después hay otros más raros que cuando se unen se clivan y pasan al núcleo, y como que el mismo receptor se termina convirtiendo en un factor de transcripción. Nada de esto nos interesa hoy. ¿Cuáles son los receptores que sí conocemos del sistema inmune y que tienen esta configuración? El TCR, el BCR, el CD16 presente en los NK, receptores de citoquinas, integrinas. Bueno, y aquí tenemos otros que, por ejemplo, el receptor de la insulina, factor estimulante de plaquetas, receptor de los corticoides, ¿no? Prostaglandinas, histaminas, algunos ejemplos. Y Notch, que participa en la diferenciación del linaje celular durante la ontogenia. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco ahora de esta familia de receptores inmunes. Pertenecen a una superfamilia de las inmunoglobulinas y están vinculadas principalmente al reconocimiento de ligandos y se asocian a proteínas de señalización transmembrana con motivos tirosinquinasa en su parte citoplasmática. Acá lo más importante para saber es que estos receptores en sus colitas dentro de la célula tienen lugares donde se pueden agregar fósforo en sus tirosinas. Y en función de dónde se unen, estos residuos de fósforo que se unen a la tirosina van a activarlo o van a inhibirlo. Y su nombre, como bien dice, es ITAMs o ITIMs. Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motifs o Immunoreceptor Tyrosine Based Inhibitory Motifs. Bueno, aquí tenemos el BCR, el TCR. Fíjense, ¿no? Acá tenemos el receptor propiamente dicho, lo que va a reconocer el antígeno. Y después tenemos las proteínas, las coasociadas al receptor, que es el CD3, ¿no? El epsilon, el gamma y el delta. Y esto que vemos acá, este cuadradito acá, estos son los ITAMs. Estos son residuos fosforilables, ¿no? Y acá tenemos la cadena Z que también tiene, de hecho tiene 3 ITAMs. Entonces, esto es todo lo que es el TCR, ¿no? El complejo del TCR tiene el TCR propiamente dicho y también tiene dos moléculas, tiene el CD3 que es epsilon gamma, tiene dos moléculas epsilon, una gamma y una delta, y dos moléculas de la proteína Z. ¿Está bien? Y acá tenemos los ITIMs, como bien les decía. ¿Cómo se inicia la señal? Bueno, debe asociarse al receptor un ligando, ¿no? Y cuando se une el ligando, ¿qué pasa? Hay un cambio en la conformación geométrica de la porción interna, o sea, la porción citosólica del receptor. Que eso le da a estas proteínas, al CD3, ¿no? Y a la proteína Z,
la capacidad o le favorece que puedan agregar fósforo a los residuos de tirosina. Como les decía, puede ser tirosina, puede ser serina, puede ser treonina en el ser humano, pero nosotros en el sistema inmune generalmente son las tirosinas las que se fosforilan. Y las proteínas encargadas de generar esta función reciben el nombre de proteinquinasas. Las quinasas son las que agregan fósforo a los aminoácidos. Si es una tirosina, va a ser una tirosinquinasa, si es una serina, va a ser una serinquinasa, y si es una treonina, va a ser una treoninquinasa. No me voy a detener en esto. Sepan que hay familias de tirosinquinasas, se las agrupa en función de cuáles son los motivos de la proteína. No tiene ningún tipo de sentido que ahondemos en esto, pero bueno, por ahí si se fijan, esta familia, por ejemplo, tiene estas proteinquinasas, algunas las podrán reconocer, seguramente Ani, que tiene bastante experiencia en inmunodeficiencia, SAP70 le suena, BTK le suena. Pero bueno, sepan que todas estas proteínas básicamente lo que hacen es agregar fósforo, por eso son quinasas. ¿Y cómo es que esta señal, yo les decía que hay que potenciarla? Bueno, si bien el reconocimiento en el TCR es lo que inicia la señal, después vamos a ver que esta señal se va a ir modulando por cuántos ITAMs se activan y después por cuántas moléculas coactivadoras están participando, perdón, lo dije mal, cuántas moléculas coestimuladoras están participando, como el CD28, etc. Y después hay cosas que activan más a los ITAMs y potencian la señal, y cosas que, de alguna manera, fosforilan los ITIMs y downregulan la señal. Como puede ser CTLA4, PD1, y en esto es lo que habitualmente participan las Treg. Las Treg tienen mucha expresión de estas proteínas, entonces cuando quieren cortar la señal, como que compiten con toda la señal estimuladora y la downregulan. Bueno, esto que vemos acá, esto es un CD4, esto es una célula presentadora de antígeno, imaginemos que es una célula dendrítica. Tenemos el TCR acá y el antígeno, buenísimo, aquí sucede todo, inicia, pero, como les decía, no tiene función de quinasa el TCR. Vamos a necesitar que haya una quinasa acá que esté estimulando los ITAMs del CD3 y de la proteína Z. ¿Y cuál es esa proteína quinasa? Ahora lo vamos a ver. Pero también son muy importantes las moléculas coestimuladoras, CD28, como les decía, CTLA4, PD1, etcétera, etcétera. Y también teníamos que repasar lo que eran las proteínas adaptadoras, lo vamos a ver. Pero una vez que las proteinquinasas activan los ITAMs, esto va a permitir que todas estas proteínas, como LAT, formen estos complejos enormes de proteínas, y esto es lo que va a permitir que cascada abajo se activen todas las vías de señalización que vamos a ver más adelante. Paso 1, iniciación de la señal. Entonces, esto que vemos acá, que es una representación, como podríamos decir, gráfica de lo que es realmente el receptor, esto que vemos acá es una célula presentadora de antígeno, y esto que vemos acá es el linfocito virgen. Entonces, esto que vemos acá es el receptor, y esto que vemos acá es el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, y esto que vemos acá es el antígeno. Esto es realmente lo que se ve. A nosotros nos gusta poner como una cosa en B corta y un antígeno que calza perfecto como si fuese un Lego, pero esto es lo que sucede realmente, ¿no? Vemos el dominio acá, o lo que es la representación tridimensional de las proteínas. Y fíjense que el CD4, en este caso, también se está como uniendo lateralmente al complejo mayor de compatibilidad y tiene en su dominio intracelular una proteína quinasa, que en este caso se llama LSK. Es el CD4 y el CD8 el verdadero iniciador de la fosforilación. El CD3 y la proteína Z no hacen nada más que fosforilarse, pero el que verdaderamente inicia la señal acá es el CD4 y el CD8. Entonces, cuando se genera este cambio conformacional, es lo que permite que esta proteína quinasa empiece a actuar y fosforilar a los ITAMs. Acá lo vamos a ver de otra manera, pero es lo mismo. Tenemos que se une la célula presentadora de antígeno y el CD4 y permite que, ya sea un helper o un citotóxico, el CD4 o CD8 va a tener esta proteína asociada y esto va a fosforilar a los CD3 y a la proteína Z.
¿Y qué pasa? Esta fosforilación permite otras fosforilaciones. Entonces, ahí vemos cómo SAP70 se une a las fosfotirosinas, o sea, las tirosinas fosforiladas, y esto permite que al unirse SAP70 a estos fósforos, permite que esta misma sea fosforilada por otras quinasas. Y al suceder esta fosforilación, permite esta fosforilación en LAT, que es la proteína adaptadora. Bueno, entonces van a ver que esto toda una gran como cascada de fosforilación, ¿no? ¿Qué pasa después? Dijimos, se activa el TCR permite que el CD4 active la proteína LSK fosforila los ITAMs de los CD3 y la proteína Z, la proteína Z fosforilada y los CD3 fosforilados permiten que se active SAP70, SAP70 fosforila a PLC gamma, delta 1, a todas estas proteínas. LAT es como que es de una manera un esqueleto a lo cual se unen un montón de proteínas. Y esto va a generar que después se activen todas estas cascadas, RAS, MAP quinasas, mTOR, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este complejo recibe un hermoso nombre que es el señalosoma TCR. Le ponen estos nombres fabulosos. Pero bueno, es el paso previo. De acá se dividen en varias líneas o varias cascadas o varias vías de señalización específicas. Hasta acá es un camino común. Después de acá se divide en varias vías. ¿Cuáles son nuestras vías de interés en el día de hoy? Vamos a ver la vía del inositol trifosfato NFAT. Les pongo siempre cuál es la vía primero y cuál es el factor de transcripción después. Y acá les pongo, si no reconocemos eso, acá les pongo el nombre completo, ¿no? Inositol trifosfato, NFAT, para el que no lo sepa, es el calcio nuclear factor of activated T cells, con lo cual estamos en el mundillo de la activación de la célula T, muy bien. La vía de la proteína quinasa C, o PKC, que esta es la vía que en última instancia activa una vía que nosotros conocemos como NF-κB, por ahí la deben conocer bastante bien. Después tenemos una vía que es la vía de las MAP quinasas RAS, ERK, AP1, y después tenemos la vía de PI3K, AKT y mTOR, que es mTOR es el blanco mamario de la rapamicina, que es el sirolimus, ¿no? Bueno, empecemos por las vías. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer de todo esto? ¿O seguimos adelante? No, por mi parte venimos súper. Todo clarísimo. Buenísimo. Entonces, seguimos entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Acá está el TCR, acá está el CD4, acá está el CD3, acá está la proteína Z, acá tenemos el señalosoma TCR. ¿Y qué pasa? Esto de acá, este señalosoma, termina generando que el el PIP2, el fosfoinositol bifosfato, que es un componente de la membrana, ¿no? Que tenemos acá, permite, o sea, se hidroliza y libera inositol trifosfato. Y libera para este lado diacilglicerol, ¿no? Se puede dividir en inositol trifosfato y diacilglicerol, que va a activar a PKC. ¿Bien? Pero también lo que vamos a ver que el inositol trifosfato tiene una función muy importante con el calcio intracelular. ¿Qué pasa con el inositol trifosfato? El inositol trifosfato se une al Golgi y el Golgi, que tiene atrapado un montón de calcio intracelular, pero no en el citoplasma, sino en una estructura, libera al citosol calcio. Grandes, grandes cantidades de calcio. ¿Está bien? Y además, vamos a ver que activa la proteína KC, proteína PKC. Y esto va a ir a otra vía de señalización, ¿está bien? Vamos a ver más tarde. ¿Qué pasa con el calcio? El calcio que se libera activa una serie de receptores, de canales de calcio que hay en la superficie de la célula, que los pueden conocer como CRAC o canales CRAC o ORAI, ¿está bien? Y estos canales, al tener esta señal, vía STIM1, hace que también estos canales se activen y metas más calcio en la célula. Lo que termina generando es que se genera una gran acumulación de calcio intracelular. Y los iones de calcio van a unirse a una proteína llamada la calmodulina.
El complejo calcio-calmodulina va a activar a una proteína que se llama la calcineurina, que les debe sonar por unos medicamentos que usamos que son los inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo el tacrolimus. Y la calcineurina va a generar el factor de transcripción o va a activar el factor de transcripción NFAT, que NFAT va a ir al núcleo y activar la célula. Les traigo como, digo, esto de qué me sirve saber Orais, Timuno, etc. Bueno, hay enfermedades, gente que tiene mutaciones en estos canales y trae una serie de problemas muy importantes en la salud humana, como inmunodeficiencia, miopatía, problemas a nivel de las plaquetas, cáncer, desórdenes cardiovasculares, desórdenes metabólicos. Entonces, estos son pacientes que tienen mutaciones germinales, o sea, en todas sus células tienen estas mutaciones, entonces generalmente tienen expresiones de enfermedades muy graves. Pero también entiendan que hay mutaciones somáticas que uno tiene en la vida, que puedes tener en un montón de proteínas de todo este proceso, que si son mutaciones que activan o aumentan las vías que estamos viendo, de alguna manera están perpetuando la activación celular de los linfocitos y esta acumulación de mutaciones somáticas pueden devenir eventualmente en neoplasias. Entonces, yo les hablo acá por ahí de lo que es más mi campo, que tiene que ver con las inmunodeficiencias y mutaciones germinales, pero muchas de estas proteínas que vamos a estar viendo están vinculadas a enfermedades oncológicas por mutaciones que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Vamos a ver ahora otra vía de señalización, que es la de la proteína quinasa C o PKC, que yo les había anticipado, les había spoileado que tenía que ver con la vía del NF-κB. Hasta acá es el mismo grafiquito que antes. Del lado izquierdo nos vamos para lo que es la calcineurina y ahora nos vamos para el lado derecho. ¿Qué pasa, no? Con PKC activa una serie de proteínas que forman un complejo, que son las proteínas Cardon-C, BCL10 y MALT1, que son de alguna manera lo que son proteínas de andamiaje que activan NF-κB. Vamos a verlo un poco más en detalle. Este es Cardon-C, el gen, este es BCL10, el gen, este es MALT1, el gen, pero si nosotros vemos cómo es la proteína que se forma en el cuerpo, esto es este es un Cardon-C, este es un BCL10, este es un MALT1, pero esto es lo que se forma. Miren este mega complejo de muchas proteínas y esta es la forma en reposo y cuando se activa por PKC es que se abre y tiene esta conformación. Y lo que termina generando esta conformación es que permite que un montón de cofactores que están disueltos en el citoplasma haciendo nada, dicen, ok, se me liberaron los espacios para que yo me una. Acá en esta forma cerrada nada se mete, pero en esta forma abierta, tiqui, 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 se empiezan a meter todos los cofactores que permiten que después se unan un montón de ubiquitinas y se activa la vía del NF-κB. Acá lo podemos ver de una forma más esquemática. Acá tenemos el TCR, vuelvo a lo mismo. Siempre trato de volver al inicio de la señal. SAP70, el señalosoma TCR, diacilglicerol, PI3K. Acá está la PKC, ¿no? ¿Ves? Acá tenemos el complejo que les decía de Cardon-C, BCL10, MALT1. Y todo este complejo que se llama complejo BCM, no se pusieron muy, muy creativos con el nombre, genera que esto que vemos acá, que es NEMO inhibe la vía NF-κB. Entonces, cuando le agregamos un montón de ubiquitinas a NEMO, ¿qué hacen las ubiquitinas en la célula? Generalmente dicen, estás marcado para morir. Entonces, las ubiquitinas que se ponen a NEMO hacen que NEMO se degrade y esto es lo que termina generando que IKKB y IKK-alfa se puedan fosforilar y terminan generando que se terminen activando estos factores de transcripción que vemos acá, que es NF-κB. Y esto es otra manera más compleja aún de verlo, pero que les muestra que muchas de estas vías que estamos viendo hoy en el T también están en el B. Vemos acá el TCR y acá vemos el BCL. Y vean cómo, de alguna manera, son estructuras en espejo. SAP70 no está en el B, pero hay otra proteína que cumple esa función. BTK generalmente está en el B y no en el T, pero bueno, esta activación y estas proteínas que por ahí tenemos en una célula y no en la otra, tienen sus homólogos y en última instancia, las vías de señalización que vemos ahora en el T, muchas van a estar repetidas en el B. ¿Está bien? Así que en ese sentido no son tan originales los linfocitos. Y como bien habíamos visto con los canales de calcio, también hay mutaciones
germinales o somáticas en estas proteínas y que pueden dar problemas en la salud humana, como es en Cardonce, que dan cuadros de linfoproliferación generalmente, si hay ganancia de función, pero si hay pérdida de función y la señal pasa menos, acá lo que vemos es más inmunodeficiencia y enfermedad atópica severa. Y en el hospital Garrahan tuvimos la oportunidad de ver 15 de estos pacientes, que es un montón, y pudimos publicar este lindo trabajito donde pudimos ver la evolución de estas 15 pacientes. No les voy a delirar con esto, pero sepan que la vía del NF-κB es una vía fascinante, súper compleja, tiene una vía principal que es la canónica, una vía no principal que es la no canónica. No los quiero delirar con todo esto, pero bueno, todo se puede profundizar aún más. Y en toda esta vía del NF-κB también hay un montón de mutaciones que pueden generar enfermedades en el humano. Todas estas proteínas que ven acá están en esta vía y todas estas proteínas tienen pacientes humanos con mutaciones que le generan todos estos problemas inmunológicos. Bueno, pasamos a la tercera vía que teníamos que ver hoy, que es la vía de las MAP quinasas, que seguramente les deben sonar las MAP quinasas. Estábamos en SAP70, en LAT, en el señalosoma TCR, y también este señalosoma va a activar o va a generar que esta proteína, que es RAS-GDP, con el fósforo, pase a RAS-GTP. O sea, le agrega un tercer fósforo a esta proteína, y esta proteína va a generar, o sea, aquí lo que vemos es que RAS-GTP activa RAF fosforila a MEC1, MEC1 fosforila a ERK1,2 y ERK1,2 genera la síntesis y activación de factores de transcripción. Entonces, acá bien lo dice, ERK se trasloca al núcleo y fosforila a ELK, que promueve a CFOS, que aumenta la producción de AP1. Yo sé que es un trabalenguas todo esto. Y obviamente también hay enfermedades en el humano de esta vía, y estas por ahí hasta le suenan más porque RAS está muy asociado a lo que es la leucemia mieloide crónica, digo bien. ¿Sí, no? ¿Estoy diciendo bien? No, perdón, la leucemia mielomonocítica juvenil. Esa es la que está más asociada a mutaciones en RAS. Si bien hay mutaciones germinales, o sea, gente que tiene mutaciones germinales. No, perdón, no, estoy diciendo algo que no es real. Las mutaciones en RAS son en general somáticas. Pero bueno, tenemos tanto malignidades como síndromes linfoproliferativos asociados a estas proteínas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a mTOR. Se acordarán que yo les había mencionado de el inositol, el fosfoinositol bifosfato y el fosfoinositol trifosfato. Bueno, hay en estos lindos inositoles que hay en la membrana celular un momento en donde tenemos una proteína que se llama PI3K, que va a participar de este proceso, y va a activar a una proteína que se llama AKT. Que AKT, como se fosforila, genera toda una cascada de aumento de la supervivencia, diferenciación celular, activación celular. Lo vamos a ver ahora, pero fíjense cómo es esto. Esta vía está presente en un montón, o se activa por un montón de receptores, no solo por el TCR. El TCR, como verán, está aquí, pero tenemos el BCR también, el Toll-like receptor, CD19, OX40, hay un montón de vías que señalizan a través de mTOR, pero volvemos a lo mismo. Tenemos a PIP2, que es fosforilado por PI3K, a PIP3, y PIP3 termina fosforilando a AKT. Y AKT regula fuertemente a mTOR. Y el efecto neto que sucede en la célula es aumento de la supervivencia, aumento de la linfoproliferación, aumento de la tumorogénesis y aumento de la autoinmunidad si es que esto está muy activado. Y si vamos a la célula T específicamente, vemos que aumenta la proliferación, la célula T helper folicular, que participan en la colaboración y la producción de anticuerpos por el linfocito B, aumenta lo que es los efectores de memoria y aumentan las respuestas TH2, que son las respuestas más de corte alérgicas. Y obviamente no podía ser menos
lo que tiene que ver con patologías asociadas, tanto al aumento como a la disminución de esta vía. Las que están asociadas al aumento en general tienen mucho de linfoproliferación y también porque afectan al tejido hiperfolicular, tienen mucha hipogamaglobulinemia o alteraciones de la producción de anticuerpos. Y junto con Ani hemos visto varios pacientes con estas patologías. Y aquí tenemos algunas que están más vinculadas a la pérdida de función. Entonces, acá hay que entender que necesitamos lo justo y necesario. Ni mucho es bueno, ni poco es bueno. Mucho trae problemas, generalmente de mayor producción de malignidades y alteraciones del sistema inmune en la producción de anticuerpos, pero poco también genera de alguna manera lo mismo. No tanto cáncer, pero sí mucha inmunodeficiencia. Y bueno, en última instancia, lo que tiene que suceder es que estos factores de transcripción tienen que aparecer, activarse y traslocarse al núcleo y favorecer ciertos programas de genes que están vinculados a la activación celular, en especial la interleuquina 2. Acá podemos ver, ¿no? Todas las vías. Esta es la vía activa del NF-κB, la vía del NFAT, la vía de lo que serían las MAP quinasas, y fíjense cómo en última instancia terminamos generando, en este caso, FOS y YUN, que cuando se unen FOS y YUN generan AP1. NF-κB, que también está acá, NFAT, que está acá, y fíjense cómo en última instancia todos estos factores de transcripción se meten en el ADN y favorecen ciertos programas génicos. Acá tenemos el ARN mensajero de interleuquina 2, por ejemplo. Fabuloso. No me voy a poner en detalle a ver un poco todo esto, pero bueno, nada, fíjense que de alguna manera los factores de transcripción tienen funciones solapadas, ¿no? Activan generalmente los mismos genes o muchos de los genes son los mismos, entonces se están potenciando los unos a los otros. Interleuquina 4, interleuquina 2, interleuquina 4, TNF, ¿no? Y acá hay un concepto que me parece muy importante, que es que la potencia de la señal final también incide en cuál es el perfil al cual se diferencia el linfocito. Si es un TH1, un TH2, un TH17, un T helper folicular, un T regulador, bueno, tiene mucho que ver con la potencia de la señal. Esto explica por qué cuando tenemos inmunodeficiencias que de alguna manera tienen una señal más débil del TCR, pero que no es nula, muchos favorecen perfiles atópicos alérgicos, porque lo que favorece, si el CD4 naive recibe una estimulación del TCR débil, se favorece un perfil hacia TH2. Por eso, pacientes tan diversos como Wiskott-Aldrich, deficiencia de DOC8 o deficiencias de CARD11, son todos pacientes que generalmente tienen dermatitis atópica severa. O también los que son síndromes de hiper-IgE por mutaciones en STAT3. Bueno, y esto es a modo de resumen. Volvemos a SAP70, como siempre. La tengo comprada SAP70 hoy, pero vean cómo todas las vías de señalización nacen de este señalosoma TCR y que terminan generando la producción de estos factores de transcripción que van al núcleo y potencian la producción de ciertos genes. Y volvemos al principio. Estamos acá. Tenemos el TCR, ¿no? Tenemos SAP70, tenemos LAT acá, que hace el señalosoma, y después podemos seguir el caminito hacia donde nos guste. PIP3, que se une a las reservas del Golgi de calcio, que liberan calcio. Vamos al CRAC acá, no figura STIM1, pero también está en este proceso. Tenemos la calmodulina, que activa la calcineurina, NFAT. Me voy para este lado. Tenemos RAS-GRP, que es de la vía de las MAP quinasas, que termina generando FOS. Habíamos hablado de mTOR, que está por este lado, PI3K, PIP3, AKT, mTOR, y me faltaba una vía que es la de NF-κB, no me quería olvidar, PKC, que acá tenemos CARD11 y CARDMA1 es lo mismo, porque no les falta, o sea, evidentemente a los químicos no les alcanza como un solo nombre de las proteínas, necesitan más de un nombre, para la alegría de nadie. Acá tenemos el complejo y acá tenemos, esto es NEMO también, otro que tiene otro nombre. Y KK gamma es lo mismo que NEMO, también porque les gusta complicarnos la existencia, pero bueno, esta es la vía del NF-κB. Bueno,
Llegamos al final de un poco todo. Quiero que sepan que también la interleuquina 2 genera un efecto de tercer señal porque el linfocito también tiene receptores de interleuquina 2 en su superficie, entonces cuando empieza a salir la interleuquina 2, esto termina de alguna manera retroalimentando todo este circuito. Acá tenemos los factores de transcripción. Primer señal, el TCR. Segunda señal, las moléculas coestimuladoras. Esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Y tercer señal, de alguna manera, la interleuquina 2 que se retroalimenta. Esto es súper común en el sistema inmune, lo vamos a ver en un montón de casos. Interferón gamma, por ejemplo, hace lo mismo. Pero bueno, para que vean que también se habla de una tercera señal. Y para contraer la señal tenemos lo que yo les hablaba, los ITIMs, y también existen las tirosin fosfatasas, que lejos de agregar fósforo, quitan fósforo y actúan a través de los ITIMs. Y después tenemos moléculas moduladoras que son en vez de ser coestimuladoras, son coinhibitorias, como CTLA4 o interleuquina 10. Y la ubiquitinización es uno de los procesos químicos más importantes para degradar las proteínas o los factores de transcripción que están activos. En un momento, todas estas células terminan de alguna forma ubiquitinando las proteínas que queremos sacar del medio y las degradamos. Y ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, usos hay un montón. Fíjense, acá están agregados todos fármacos que hay dando vueltas o anticuerpos monoclonales que actúan en distintas partes de todo este proceso celular y tienen usos de lo más diversos, como patologías autoinmunes, patologías autoinflamatorias, en la alergia, en la linfoproliferación benigna, en las enfermedades oncológicas y en lo que es el trasplante tanto de órganos sólidos como de médula. Entonces, hay un montón, seguro si se las nombran las conocen a todos, azatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus que inhiben a la calcineurina, por ejemplo, el sirolimus que inhibe a mTOR, lo que es el abatacept, que es un análogo, una quimera de CTLA4, que, bueno, obviamente se imaginarán que si es una molécula que inhibe, va a tener muchos efectos para controlar la sobreactivación. Tenemos después anticuerpos anti-CD3, la vieja y conocida timoglobulina. Tenemos inhibidores de JAK hoy en día, que son pequeñas moléculas que actúan mucho en lo que tiene que ver con la vida del PI3K también. Bueno, y después moléculas por ahí más anti-CD25, anti-CD154, bueno, anti-CD152, hay un montón. Y las aplicaciones de conocer toda esta vía y todos estos receptores y sucesos, bueno, hay aplicaciones diagnósticas, ¿no? Que pueden ser ya sea por citometría de flujo o estudios funcionales. Cuando uno tiene un estudio genético que encontrás una mutación en una de estas proteínas, pero no sabes bien cómo interpretarlo, muchas veces se pueden hacer estudios funcionales de estas proteínas para entender si la mutación afecta o no la función. Hay aplicaciones transcriptómicas y proteómicas de todo esto. Y después terapéuticas, como veíamos, de blancos terapéuticos de drogas o blancos terapéuticos de anticuerpos monoclonales. Y también, por ahí no tanto en nuestro medio, pero sí en otros países, pueden ser blancos de terapia génica. Y entonces, como conclusión, y cierro con esto estaba en el ABAS, que a mí es un libro que me encanta, de inmunobásica, que lo resume de esta manera. La transducción de señales puede ser visualizada como un fenómeno de interconexión social. Una señal inicial, que es la fosforilación de la tirosina, resulta en que las proteínas se acerquen a centros designados, o sea, se genera ahí el encuentro social, que son las proteínas adaptadoras, resultando en la activación de enzimas específicas que eventualmente influencian a factores de transcripción cascada abajo que se translocan al núcleo, generando algún evento celular. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que no haya sido tan denso. Voy a dejar de compartir. Ahí vamos, para que te voy a dejar de compartir. Ahora, finalmente. Bien. Bueno, chicas, espero que no haya sido tan denso como suele ser esto, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. No, espectacular, la verdad que clarísimo. Sí, súper claro. Para el lío que es, estuvo buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Nada, es denso, pero bueno,
de alguna manera creo que nos ayuda a entender todo lo que viene después y vieron que muchas de estas proteínas las escuchamos nombrar cada vez más en salud humana, ¿no? Entonces, está bueno entenderlo también así para ver qué efecto funciona, porque esto que yo les decía de la potencia de la señal, a mí me ayuda a entender mucho de por qué enfermedades tan distintas, o por lo menos que yo no las tenía asociadas en la cabeza, porque yo decía, ¿en qué se parece Doc 8 con Wiskott-Aldrich, con síndromes de hiper-IgE, con CARD11 o con un síndrome de Omenn, por ejemplo? Y bueno, es esto, es que la señal está no del todo inhibida, entonces hay lo que los yankees dicen, un skewing, que en español la traducción sería una diatesis hacia el TH2. De hecho, si ustedes van al STEAM, el libro de inmunodeficiencias, hay un capítulo que dice inmunodeficiencias con diatesis TH2. Así las define. Hoy en día, la definición que más está en boga es desórdenes atópicos primarios. Pero bueno, todo surge de esto, de que de alguna manera se favorece un perfil hacia TH2 en esas enfermedades. Como puede pasar en otras enfermedades que tenemos inhibidas otras de las diferenciaciones. Nos inhibimos la diferenciación hacia TH1 y TH17 y tenemos inmunodeficiencia hacia esos gérmenes, pero esta vía, que solo sirve para protegernos contra los parásitos, está sobreactivada y tenemos por ahí alergia. Habrán visto que en inmunodeficiencias problemas con parásitos en general no tenemos muchos. Pero bueno, sí que el problema que tenemos con la vía de los parásitos es que es una vía que se desregula en muchos pacientes. No digo con inmunodeficiencias, digo en general, por eso es tan prevalente la alergia en el ser humano. Es una vía que tiene mucha debilidad a ser influenciada por los genes y por la vida, y que en general no es tan grave como para evitar que esa persona se reproduzca. Por eso es que hay tanta transmisión a lo largo de la humanidad de estos genes, que tenés susceptibilidades genéticas y después ante diversos estímulos, como pueden ser infecciones virales, virus sincicial respiratorio, rinovirus, etcétera, o diversos tipos de alérgenos, estos pacientes desarrollan patologías atópicas a lo largo de la vida. Así que nada, el que encuentre la vuelta a cómo hacer que esta vía no se desregule tan fácilmente, va a ayudar a un montón de personas. ¿Dudas, preguntas que quieran hacer sobre esto? El Abbas creo que hace un buen trabajo explicándolo. Mucho de esta clase está sacado de ahí, si bien hay de otros lados, pero creo que el Abbas lo hace bastante masticable. Pero bueno, nada, es un tema que, como decimos, hay que masticarlo. Creo que cada vez que lo repaso de nuevo es como que digo, uff, tengo que... Pero bueno. Próximo miércoles nos estaríamos juntando de nuevo, ¿correcto? Bien. Sí. El próximo miércoles, si se puede, 6:30, porque no llego a las 6 y no las quiero dejar esperando. ¿Podrá ser? Sí, obvio. Ningún problema. Bueno, igual ya le avisé a Raquel para que le avise al resto de los chicos, pero bueno, nada, quería avisarle ya que las tenía aquí. ¿Dale? ¿Nos vemos en el Congreso de Alergia mañana? Chipi. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque nos cubrimos con Pau. Ella me cubrió a mí para que yo vaya al de la Jeffrey, yo la cubro a ella. O sea, priorizamos lo que nos gusta más a cada una. Está muy bien. Las dos no podíamos. Así O sea, que, a vos te gustan más las inmunodeficiencias, dirías. y sí, pero bueno, disfruten. No, está muy bien. Bueno, nada, nos vemos mañana entonces. Yo voy a estar mañana y el viernes en el Congreso, así que si nos cruzamos, nada, me pueden preguntar de esto o de cualquier otra cosa. Bueno, chicas, las libero, espero que anden bien. Nos vemos. Chao, Chau, chau.